entrecruzando y da origen a otro hiato, que es el hiato esofágico. ¿Para qué sirve el hiato esofágico? El esófago que era torácico, ¿no? Primero tenía un esófago cervical, un esófago torácico, y luego atraviesa el hiato y se convierte en esófago abdominal. Este esófago abdominal es muy corto después de que atraviese el hiato, ¿correcto? Pero así como baja el esófago, bajan también los nervios vagos, y luego encuentran en la parte central del borde derecho, ¿no?, un espacio denominado el espacio cabo, ¿correcto? Entonces, ya saben ustedes que aparte de las dos mitades, esta estructura anatómica presenta también tres orificios: el orificio cabo, el hiato esofágico y el hiato aórtico. La que sigue. Aguanta. Este triangulito fue lo que descubrió Baudelaire. El triángulo posterior, formado por la cabeza lumbar y la cabeza costal. ¿Correcto? La que sigue. Ya, este es para que recuerden la bajada de la aorta, la subida de los linfáticos y la subida del sistema ácido. Acá el esófago y acá la cava. Los vagos y acá la cava. La que sigue. Entonces, otra cosa que ustedes tienen que recordar es que el abdomen tiene dos grandes compartimientos. Tiene un compartimiento anterior que tiene un revestimiento peritoneal y tiene un compartimiento posterior en donde está todo este sistema. Por eso ustedes van a recordar que existía un sistema de pliegues pleuroperitoneales, ¿no?, que comunicaba la cavidad abdominal con la cavidad torácica. Y la permanencia de esos pliegues pleuroperitoneales atraviesa el triángulo de Baudelaire, son posteriores. Por eso es que ustedes en algún momento de la vida van a encontrar riñones en la cavidad torácica. La que sigue. ¿Cómo identificamos la patología de esta estructura del diafragma? Bueno, ya saben ustedes que una hernia va hacia la zona de menor gravedad o de menor presión, ¿no? Entonces, entre el tórax y el abdomen, el tórax tiene menor presión que el abdomen. Entonces, cualquier debilidad del diafragma, el contenido que va del abdomen hacia el tórax. ¿Correcto? Entonces, esto se especifica en esta estructura. Este paciente, ¿no?, tiene una protrusión del contenido abdominal hacia la cavidad torácica, ¿no? Cuando los defectos transmitidos son pequeños, no da ningún tipo de manifestación, cursan hasta asintomáticos. Pero cuando la severidad de estos defectos son grandes, entonces las manifestaciones pueden ser severas. ¿Correcto? ¿A la que sigue? Esta es otra imagen en donde ustedes pueden ver claramente cómo las estructuras del abdomen se van hacia el tórax. ¿Y qué cosa es lo que producen en el tórax cuando tempranamente estas estructuras van hacia la cavidad torácica? ¿Qué producen? Producen que este órgano no se desarrolle y como consecuencia aquellos que tienen hernias severas terminan con hipoplasia pulmonar. La que sigue. Entonces ya podemos hablar de la patología del diafragma. Entonces diremos que las patologías del diafragma básicamente están representadas por defectos de su estructura anatómica en su origen. Entonces diremos la que sigue. Bueno, antes de eso era hablar de la epidemiología. Esta patología no es muy frecuente. Está entre 2.000 a 5.000 nacidos vivos.
uno entre 2.000 a 5.000 nacidos vivos. O sea, de 5.000 niños que nacen, uno puede tener hernia diafragmática. Pero buscando el caso, entonces se va a ver. De repente, muchas veces por desconocimiento uno no puede diagnosticar esto. Por desconocimiento, siendo tan fácil hacerlo. Los riesgos están en relación a la severidad del cuadro, la que sigue. Entonces llegamos a esto. Nosotros podemos decir que la patología del diafragma tiene dos grandes compartimientos. Un compartimiento que está dado por la enfermedad congénita y otro que está dado por las enfermedades adquiridas. Entonces, cuando hablamos de las enfermedades congénitas, ¿ustedes recuerdan quién inerva al diafragma? El frénico. El frénico. Cuando existe una lesión del frénico de cualquiera de los lados, ¿qué cosa da como consecuencia? Si el frénico inerva el diafragma, ¿qué pasará con el diafragma? Se hace paralítico, le da parálisis, una parálisis del frénico le da parálisis al músculo, ¿correcto? Y el músculo que no se mueve se atrofia, y como se atrofia se convierte en una membrana, y entonces la lesión del frénico produce las eventraciones diafragmáticas, y las debilidades que hemos visto congénitamente que se producen dan origen a las hernias de Morgagni, a las hernias de Godalec, a las hernias peritoneopericárdicas. Mientras que las adquiridas se originan en los orificios que presentan el diafragma. Así tenemos las hernias del hiato esofágico. Así tenemos las lesiones quirúrgicas o traumáticas del nervio frénico, y así tenemos los traumatismos que se producen en agresión al diafragma. Pero también pueden haber tumores en el diafragma, como una patología adquirida. ¿Correcto? La que sigue. Entonces, nosotros podemos observar que una lesión del diafragma condiciona, una lesión del nervio frénico condiciona a una parálisis del diafragma. Esta parálisis del diafragma, que teniendo una elevación anormal, ¿no? Que esta elevación anormal es permanente, que tiene una solución de continuidad y que no se modifiquen sus inserciones. Lo único que es como si tuviéramos acá una bolsa que es llevada hacia arriba, porque está paralizada. ¿Correcto? A eso se le denomina eventración abdominal, ¿no? Esta es la imagen y esta es una imagen radiográfica. La que sigue. La incidencia es la misma, epidemiológicamente la incidencia es la misma, ¿no? Esto se origina definitivamente por el defecto del desarrollo del músculo. ¿Y por qué se produce el defecto del desarrollo del músculo? Por la parálisis del nervio, ¿no? La superficie ventral es delgada, ¿no? Es más frecuente en la izquierda, y generalmente todas las enfermedades congénitas generalmente vienen asociadas, y esta igual viene asociadas a otro tipo de malformaciones del recién nacido. La que sigue. La que sigue. El tratamiento de la eventración diafragmática es quirúrgico, pero es quirúrgico cuando el paciente presenta manifestaciones. Cuando nosotros podemos ver esto en un recién nacido, ¿cómo más o menos podríamos pensar que este paciente podría tener una eventración diafragmática? ¿Cuándo? Para que se produzca una hernia, el contenido del abdomen pasa hacia el tórax.
En la eventración, el contenido no va hacia el tórax. El diafragma se levanta tanto que el contenido abdominal lo sigue. Pero no es porque tenga debilidades o discontinuidad en su pared. El otro es un hueco por donde pasa un intestino. Y el otro es una membrana que se eleva. La membrana que se eleva se llama eventración. ¿Correcto? Ya. Entonces acá el tratamiento consiste en hacer una plicatura diafragmal. Si yo tengo una bolsa, ¿qué cosa voy a hacer? Comienzo a aplicarla para reducirle su espacio. Comienzo a hacer una plicatura diafragmática. Esto puede ser utilizando un aparato ortopédico que se llaman mallas. Las mallas que pueden ser mallas biológicas, mallas sintéticas, ¿no? La que sigue. Así tenemos la hernia de Bodalek. Esta hernia de Bodalek básicamente se produce por falta de cierre del canal pleuroperitoneal. ¿Recuerdan? De ese canal pleuroperitoneal que pasa por el triángulo posterior de Bodalek. ¿Cómo se llaman las hernias que pasan por ahí? Las hernias de Bodalek. ¿Correcto? ¿No? El diagnóstico, en el diagnóstico hay que conocer la historia. Generalmente van asociadas, como les decía, a otro tipo de malformaciones. Generalmente problemas renales, como hay polidramio, ¿no? Hay disminución de ruidos, esos son síntomas. ¿Cómo lo confirman? Lo confirman a través simplemente de una radiografía de pulmones. Una simple radiografía de pulmones los hace el diagnóstico de una hernia nefrológica. ¿La que sigue? Infrecuentes, ¿no? De 5.000 nacidos, uno puede tener del 20 al 30% están asociadas, cuando estas son severas, a hipoplasia pulmonar, y también pueden estar asociadas a atresia esofágica, ¿no? Siempre una malformación más. También pueden estar a otras malformaciones, como trisomías, malrotación intestinal, ¿no? Hipertensión pulmonar, etc. ¿La que sigue? Esquemáticamente, la hernia de Bodalek es posterior. La hernia de Bodalek es posterior. ¿La que sigue? Un resumen de lo que ustedes pueden observar. Ustedes saben, desde que se hace el diagnóstico presuntivo o se conoce una nosología clínica, se dan y se determinan normas. Ahora está normado que todo paciente antes de las 28 semanas debe tener un estudio de control prenatal. ¿Correcto? Tiene que tener un estudio prenatal. Y el estudio consiste en pedirle un perfil hematológico, un perfil bioquímico, un perfil urianálisis y un ultrasonido del feto. Porque a las 28 semanas ya no se debe escapar una malformación congénita. Porque ahí ya estamos previniendo cuál va a ser el futuro del futuro seno. O sea, a las 28 semanas en el país, todas las mujeres gestantes deben tener un control de ultrasonido como mínimo. ¿No? Entonces acá tranquilamente se pueden hacer diagnósticos de patologías congénitas, mucho más fácil de las patologías congénitas asociadas al diafragma. Entonces, el ultrasonido, ¿no? Cuadros clínicos que se ven ya cuando el paciente nace. Ya pues vemos que el recién nacido cursa con hipoxemia, acidosis, una hipertensión pulmonar. Pero ¿cómo yo puedo discernir si verdaderamente este es un paciente que tiene una anomalía congénita o tiene un retardo del crecimiento pulmonar? Solamente lo podemos determinar con el apoyo diagnóstico, ¿no? De ayuda diagnóstica
de una simple radiografía. ¿Por qué? Porque la inmadurez pulmonar no da hasta seguir. Entonces, yo tengo un recién nacido pretérmino que tiene insuficiencia respiratoria, tengo que discernir en varias patologías. Uno, que se haya aspirado. Dos, que tenga inmadurez pulmonar. Tres, que tenga una enfermedad. La que sigue, el ultrasonido. En el ultrasonido y con los equipos de última generación que están surgiendo, ya no van a tener problemas con el diagnóstico, los que nos hacen estudios de apoyo diagnóstico. No, ya, la que sigue. Los estudios tomográficos y todos los estudios que están por venir, tomografía, resonancias, nos permite con facilidad identificar este tipo de patologías. Como por ejemplo, acá ustedes ven que por la parte posterior está subiendo un contenido hacia el tórax. ¿Qué tipo de patología es aquella que va por la parte posterior? ¿No? Entonces ustedes ven acá un corte axial y ven que este es posterior, acá está la vértebra, entonces no puede haber confusión. La que sigue. Este es otro estudio tomográfico, en donde ya el riñón no sube, pero sube por el lado derecho, sube el hígado, sube el pulmón, sube el estómago, suben los intestinos, ¿no? También es posterior, no es anterior. La que sigue. Entonces, el tratamiento para todas estas patologías, dependiendo la severidad del cuadro, es quirúrgico, ¿no? Si no tiene molestias, ni lo toquen. ¿Por qué clase? ¿Qué hay acá? Entonces, cuando uno va a operar a un recién nacido, porque estamos hablando de los que recién están naciendo, entonces el abordaje, ya estoy preparado para operarlo. Lo puedo operar abriendo la barriga. ¿Cómo se llama eso? Laparotomía. Haciendo una laparotomía. Lo puedo operar abriendo el tórax. ¿Cómo se llama eso? Toracotomía. Haciendo una toracotomía. Estas dos son convencionales. La puedo operar a través de la laparoscopía o la puedo operar a través del ROC. Ya está en relación a la preparación del que va a resolver el problema. Antes del nacimiento, la última tendencia está en operar a este tipo de pacientes que tienen lesiones severas, hacerles un tratamiento quirúrgico prenatal. Esa es la tendencia actual. Antes de que el niño nace, resolver el problema dentro del útero. En algunos lugares ya se están haciendo. El tratamiento aparentemente no es un tratamiento curativo, pero es un tratamiento que mejora el desarrollo del pulmón. Y por último llegaríamos pues a hacer el trasplante de pulmón. ¿La que sí? Entonces acá ustedes pueden ver toracotomía, laparotomía, ¿no? La que sigue. Esta es otra laparotomía. Como ustedes ven, todo viene de atrás, ¿no? La que sigue. La que sigue. Las hernias de Morgandi generalmente son anteriores. Ya saben ustedes que se produce por un defecto del septum transverso cuando se fija el esternón. La que sigue. Las imágenes son casi fáciles de determinar por la ubicación, ¿correcto? Estas lesiones o estas manifestaciones son anteriores, a diferencia de las que acabamos de mencionar, que son posteriores. La que sigue. Este es un set de imágenes con sustancias de contraste. Es
imágenes del intestino que están contrastadas y se pueden observar, ¿no? Acá, por ejemplo, se ve el diafragma y las asas intestinales están en esta parte anterior, ¿no? Están en esta parte anterior. ¿La que sigue? Estas son imágenes tomográficas. Si antes, en la anterior ustedes veían la vértebra y lesiones que salían por acá, ahora lo ven en el sentido contrario. Son anteriores, entre el esternón y las costillas. ¿Correcto? ¿La que sigue? ¿No? Epidemiológicamente, las hernias diafragmáticas no son muy frecuentes, ¿no? No son muy frecuentes. En el Baudelaire más frecuentes son en el lado izquierdo, en Morgagni más frecuentes son en el lado derecho. Estas hernias diafragmáticas congénitas de bajo grado de severidad pueden descubrirse inclusive en la fase adulta, porque como en el nacimiento son asintomáticas, pasan desapercibidas. Ni siquiera vieron una radiografía de pulmones, ya está bien, pasó, creció, hasta que llega al trabajo, y en el trabajo le dicen obligatoriamente radiografía de pulmones para todos. Y le encuentran una hernia diafragmática, ya sea de Morgagni, ya sea de Baudelaire, ¿no? Entonces, ¿cuál es el manejo? Ninguno, porque son asintomáticas. Son asintomáticas. La que sigue. Lo mismo, el tratamiento es quirúrgico cuando son sintomáticas. La que sigue. Este es el otro tipo de hernias que les digo que se encuentra en el centro del tendón central, ¿no? Son las hernias peritoneo-pericárdicas. Se debe también a un defecto del septum transverso cuando este se rompe a la cuarta semana del desarrollo del tabique. La que sigue. Luego tenemos las hernias adquiridas. Las hernias adquiridas pueden ser las hernias diatales, las embrantaciones diafragmáticas, el trauma del diafragma y los tumores que puede presentar el diafragma. ¿La que sigue? Las hernias del hiato. Las hernias del hiato es facilísimo recordarlas. ¿La que sigue? Bueno, sintomáticamente, cuando estas hernias son sintomáticas, generalmente es porque el esfínter esofágico inferior se altera. Y cuando se altera, la primera molestia que presenta el paciente es el reflujo. El reflujo que generalmente condiciona pirosis. ¿Por qué condiciona pirosis el reflujo? Porque lesiona el tercio distal del esófago y lo puede llevar fácilmente a un esófago de barrera. Y ahí sí se generan problemas severos. Entonces, la causa fundamental de la presentación de estas o de las manifestaciones de esta patología está dada por las lesiones producidas en el esfínter esofágico inferior. ¿Correcto? Entonces, la que sigue, nosotros podemos diagnosticar a estas por cualquiera de esos estudios que hemos visto: radiografía simple de tórax, radiografía contrastada del tubo digestivo, endoscopía, tomografía, resonancia, etc. La que sigue. Las hernias de hiato básicamente son de tres tipos. Las hernias tipo 1 es cuando el esfínter esofágico inferior atraviesa el hiato. Las hernias tipo 2 o paraesofágicas son aquellas donde el esfínter esofágico inferior no se desplaza, pero a través del hiato se desplaza el fondo gástrico, llamadas también por eso hernias paraesofágicas. Y la tercera, o hernia tipo 3, es aquella que permite el desplazamiento total de todo. ¿Correcto? La que sigue. Entonces, aquí en esta imagen, ustedes pueden ver un desplazamiento del estómago hacia el tórax. Esta es una hernia de hiato ¿de qué tipo? 1, 2, 3. Es una tipo 3, porque ya está el fondo gástrico, está el esfínter esofágico inferior arriba, ¿no? Está casi la mitad del estómago arriba. ¿La que sigue? Entonces,
ahí entonces ustedes pueden diferenciar claramente qué cosa es una hernia tipo 1. Esta es una hernia tipo 1, llamada también hernia por deslizamiento. ¿La que sigue? Esta es una hernia tipo 2. ¿Por qué es una hernia tipo 2? Ustedes pueden observar que el esfínter esofágico inferior está acá abajo. Acá está el diafragma y por el hiato ha surgido o ha subido el fondo del estómago. Estas son las denominadas hernias paraesofágicas. ¿La que sigue? Este es un esquema de una hernia tipo. Una hernia tipo. Una hernia del hiato tipo 1. ¿La que sigue? ¿No? Esta es una del hiato tipo 2 y esta es una hernia del hiato tipo 3. ¿La que sigue? Radiográficamente, ustedes pueden observar que estas hernias se van a localizar básicamente en el mediastino. ¿La que sigue? Tomográficamente también se pueden observar este tipo de imágenes. ¿La que sigue? El tratamiento es quirúrgico. El tratamiento quirúrgico consiste en realizar dos maniobras. ¿Por qué se produce este deslizamiento? Se produce el deslizamiento porque el hiato ha perdido su consistencia, ha perdido su tonicidad. Entonces, como ha perdido su tonicidad, se ha ampliado. Entonces, hay que reducir el tamaño del hiato. Ese es uno. Y el segundo es que hay que ponerle un stop al estómago para que no migre hacia arriba. Entonces, se le hace lo que se llama una fundoplicatura. Esta fundoplicatura la hizo un señor llamado Nissen, y se hace la fundoplicatura de Nissen, que tiene muchas variantes. Ya todo está en relación a la experiencia del cirujano para el manejo de esta patología. ¿La que sigue? Entonces acá está lo que yo les digo. Esta es la reducción del hiato, ¿no? Y esto de acá es la fundoplicatura. ¿La que sigue? Existen otras patologías como por ejemplo el trauma postquirúrgico. Existe un trauma torácico por un accidente automovilístico, ¿no? Ya sea abierto o cerrado, y existe un trauma abdominal que también puede ser abierto o cerrado. ¿La que sigue? Entonces todas estas cosas pueden ocasionar lesiones diafragmáticas cerradas, lesiones penetrantes. Cuando estas son cerradas, generalmente produce un desgarro lineal del tendón, ¿no? Generalmente los tendones son los que fácilmente se fisuran. Hay ese desgarro. Las lesiones penetrantes, pues cuando los apuñalan, cuando las otras heridas por arma de fuego, dependiendo de cómo vaya la dirección de la bala, ¿no? La que sigue. Todas estas patologías que hemos visto son quirúrgicas, definitivamente. Son quirúrgicas, porque van asociadas a otro tipo de lesiones. No hay que yo te metí un cuchillo por acá y solamente te corté el diafragma, ¿no? Si entra por el lado derecho, te agarró el diafragma, te agarró el hígado y si tienes buena suerte vives. Si no, ya una lesión hepática de esa envergadura generalmente va a choque hipovolémico y probablemente si no se atiende adecuadamente en un tiempo corto, generalmente el paciente fallece. ¿La que sigue? La que sigue. Todas estas lesiones en donde ya hay una agresión, ya sea por arma de fuego, ya sea por arma de punzo penetrante, entonces siempre el tratamiento es quirúrgico, y el tratamiento quirúrgico de las lesiones del diafragma pueden ser simples o pueden ser con prótesis, colocándoseles una malla. ¿Correcto? ¿La que sigue? ¿No? Esta acá pueden ver ustedes una lesión severa, ¿no? Una lesión severa que todo el contenido abdominal se ha herniado hacia la pared torácica, ¿no? Por una rotura diafragmática. Claro, la que sigue.
la patología tumoral, como les decía, ustedes tienen que recordar tres cosas. Si ustedes ven acá el diafragma, puedes poner la primera diapositiva, a la segunda o cualquier diapositiva donde se ve el diafragma. Solo para recordar tres cosas. Solo para que ustedes recuerden, hemos dicho que el diafragma tiene un revestimiento en la cavidad abdominal, que es peritoneal, es continuo. Tiene un pasaje pleuroperitoneal, ¿correcto? Pleuroperitoneal. Tiene, ya cuando vemos la parte cóncava, ustedes saben que la cavidad torácica tiene tres compartimientos. Tiene un compartimiento derecho, un compartimiento medio y un compartimiento izquierdo. Que tanto el derecho como el izquierdo tienen ciertas características sobre el diafragma. ¿Cuál? El revestimiento pleural. En la parte media no hay revestimiento pleural. El mediastino no tiene pleura. ¿Correcto? Entonces, el diafragma por la parte cóncava tiene peritoneo. Por la parte convexa solamente tiene tres cosas: pleura, mediastino y pleura. ¿Correcto? Entonces, la patología tumoral está en relación a todas estas cosas. Si hay una lesión maligna del músculo, y este es un músculo estriado, listo. ¿Ah? ¿Es un músculo? Es involuntario. A ver. ¿Qué dicen? A ver, deja de respirar. Tú dejas de respirar. Y si dejas de respirar, el diafragma no se mueve. A tu estómago dile que deje de moverse. No se puede. El estómago sigue moviéndose. Es un estriado. Es un estriado. Entonces, los tumores malignos del músculo estriado, ¿cómo se llaman? Mioma. Miomas cuando son benignos. Miosarcomas cuando son malignos. Si tienen serosa, pueden tener mesoteliomas, pueden tener lipomas.